¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al video que todos mis suscriptores ya conocen, realizo previo a cada pay-per-view. Esta vez no puede ser diferente. Se viene Money in the Bank, como ustedes saben, 2017, este día domingo exclusivo por el WWE Network. Y fiel a lo que hago constantemente en mi canal, les presento el video de todos los pay-per-views de Money in the Bank lanzados en DVDs o en Blu-ray de acuerdo a la versión que haya salido y la que haya comprado en ese respectivo año. Así que empecemos. Money in the Bank del 2010, el primer evento bajo esta denominación propia de uno de los combates más importantes o más notorios en la historia de WWE, especialmente en recientes años. Tenía que tener su versión en pay-per-view completa con su lucha o luchas, esencias de la noche, como son los Money in the Bank matches. Muchas veces hemos tenido uno o incluso hasta dos, de acuerdo a cómo estaba situado la realidad, ¿no es cierto?, de WWE en aquel momento y qué storyline querían ellos difundir. En este caso, 2010, teníamos separación de marcas y ustedes pueden ver en portada tanto a Randy Orton como a Kofi Kingston, tanto representando al maletín azul de SmackDown como al rojo de Raw. Y tuvimos un Steel Cage Match por el WWE Championship. Los dos títulos máximos de los programas también estuvieron en juego en luchas individuales. Sheamus enfrentaba a John Cena. Por otro lado, el World Championship Match, Rey Mysterio versus Jack Swagger. Y luego, la lucha de Money in the Bank de la marca Raw, donde tuvimos a Randy Orton versus John Morrison versus Evan Byrne versus Mark Henry versus Edge versus Chris Jericho versus The Miz y versus Ted DiBiase. SmackDown Money in the Bank Ladder Match, en cambio, tuvo al Big Show versus Kane versus Kofi Kingston versus Christian versus Matt Hardy versus Drew McIntyre versus Dolph Ziggler y versus Dashing Cody Rhodes. Los títulos Tag Teams también estaban en juego. Hard Dynasty se enfrentaba a Jimmy y Jay Uso. Por otro lado, teníamos a Alicia Fox versus Eve por la división de divas y la división de mujeres. Había esa separación en aquel momento. También tenía su título denominado Women's Championship y era o estaba en juego cuando Layla se enfrentaba a Kelly Kelly. Y las special features también propias de esta versión en DVD nunca vio la luz la versión correspondiente en Blu-ray, ¿no? Aquí está el insert donde el Undertaker aparece como cara, obviamente, para promocionar SmackDown. Money in the Bank 2010. Pasamos a uno de los mejores, por qué no decir el mejor evento de Money in the Bank desde que se instaurara como evento, y les hablo de Money in the Bank 2011, donde había muchísimo en juego, dentro del ring y fuera del ring. Para aquellos que no me creen respecto a lo que se jugaba fuera del ring, aparte de lo que era obviamente por storyline el título y el destino del título mundial, vean el Blu-ray o el DVD de CM Punk y se darán cuenta de lo que les hablo. Fuera del ring también había en juego mucho, especialmente para este señor. Pues bueno, John Cena defendía el título ante nada más y nada menos que CM Punk, quien aparentemente iba a abandonar la empresa. Y cuando por storyline la gente llega a empaparse tanto del storyline, a incursionar tanto en el mundo del storyline, que empieza a analizar el combate incluso una vez terminado el mismo, pero con mayor impacto de lo que incluso se realizó dentro del ring, es porque el storyline ha tenido el éxito deseado y a través de los años uno recuerda este Money in the Bank 2011 justamente por esta tremenda lucha, tremenda guerra que tuvieron dentro del ring, pero un gran y espectacular feudo que permitió finalmente destacar total y completamente a CM Punk como una fuerza a reconocer dentro de WWE y a quien hasta el día de hoy se lo extraña y mucho en cuanto a su participación activa en el roster principal de la empresa. Así que bueno, como les dije, John Cena defendía el título frente a CM Punk. Tuvimos dos Money in the Bank matches, también fiel a lo que sucedió el año anterior, es decir, el 2010. En cuanto a Raw, tuvimos a Rey Mysterio versus Kofi Kingston versus Alex Riley versus Evan Byrne versus Alberto Del Río versus The Miz versus R-Truth y versus Jack Swagger. Por el lado de SmackDown tuvimos a Kane versus Sin Cara versus Daniel Bryan versus Wade Barrett versus Justin Gabriel versus Sheamus versus Heath Slater y versus Cody Rhodes. El World Heavyweight Championship Match también estuvo en juego. Randy Orton se enfrentaba a Christian, tuvieron un excelente feudo entre esos dos cada que se encontraban. Había garantía de buena lucha, buena acción dentro del ring. Tuvimos al Big Show también enfrentándose a Mark Henry y el Divas
Championship Match, donde Kelly hacía lo propio frente a Brie Bella. Money in the Bank del 2011. Misteriosamente, en aquel año WWE sacó varios Blu-rays respecto a cada uno de sus pay-per-views, excepto este, que fue quizás el más importante del 2011. Cosas curiosas, ¿no? Pero en el network también ustedes lo pueden disfrutar en la mejor calidad posible, ¿no? Pero, insisto, no hay nada como tener el DVD del evento y ustedes se ahorran que en el futuro WWE pueda querer editar cualquier cosa de lo que sucedió en el 2011. Ustedes saben que la empresa no está en los mejores términos con CM Punk. Pasamos a Money in the Bank del 2012 y tengo yo la versión Blu-ray exclusiva de Europa. No vio la luz de esta versión en Estados Unidos. Así que bueno, ustedes saben mis preferencias entre DVD y Blu-ray. Cuando sale algo, sea documental, sea pay-per-view, sea compilación, me voy por el Blu-ray. Y aquí tenemos un semejante spoiler donde John Cena se consagraba como ganador del Money in the Bank 2012 por el lado de la lucha que había representativa de la marca Raw. John Cena se enfrentó a Kane versus Chris Jericho versus Big Show versus The Miz. Y por el lado de SmackDown también tuvimos a Christian versus Dolph Ziggler versus Tensai versus Santino Marella versus Damien Sandow versus Tyson Kidd versus Cody Rhodes y versus Sin Cara. Tuvimos el World Heavyweight Championship Match, también Sheamus enfrentándose a Alberto el Patrón del Río, hoy por hoy consagrado enemigo o crítico fervoroso, rabioso del producto de WWE. Y también tuvimos un No Disqualification Match por el WWE Championship, uno de los Dream Matches de aquel momento, entre CM Punk enfrentándose a Daniel Bryan. Los reyes del Independent Wrestling se enfrentaban finalmente también dentro de WWE y el Special Referee era AJ Lee, quien hoy por hoy es la esposa de CM Punk. Y fiel al contenido Blu-ray que se lanzaba en aquellos años, había extras y bonus content que no encontrabas en la versión DVD. Está plagado de extras. Tenemos el Monday Night Raw del 9 de junio del 2012, prácticamente en el episodio completo, y el SmackDown del 13 de junio del 2012 con lo propio. Así que este fue Money in the Bank del 2012. Pasamos a Money in the Bank del 2013. Me gusta mucho esta portada. No nos demuestra o no nos muestra quién ganó. Lo que sí nos demuestra y nos muestra a la vez es lo duro, lo peleado, todo lo agresivo que uno tiene que ser para obtener justamente esto. Y también gozar de un poco de fortuna y de suerte para llevarte uno de los combates más importantes que hay en WWE. Money in the Bank 2013 tuvimos dos combates de igual manera. Tuvimos a Rob Van Dam enfrentándose a CM Punk, también versus Daniel Bryan, versus Randy Orton, versus Christian y versus Sheamus. Vean ese casting, ¿no es cierto? Ese equipo de luchadores que se iban a enfrentar, prácticamente de los mejores que habían y de los que nos podrían garantizar la mejor acción posible en aquel momento dentro de un Money in the Bank match. El otro Money in the Bank match, en cambio, tuvo a Dean Ambrose versus Fandango versus Antonio Cesaro versus Jack Swagger versus Damien Sandow versus Cody Rhodes y versus Wade Barrett. Ese que les acabo de decir iba por el World Heavyweight Championship Contract, ¿no? Mientras el otro quedaba aclarado iba a ir por el WWE Championship. Tuvimos a John Cena defendiendo su título ante Mark Henry. Alberto del Río defendía su título ante Dolph Ziggler. Curtis Axel en WWE se enfrentaba al Miz por el Intercontinental Championship. Y teníamos a AJ Lee enfrentándose a Kaitlyn por el Divas Championship Match. Obviamente también teníamos aquí extras. En este caso esta versión salió en el Reino Unido, pero en Estados Unidos salió como un Best Buy Exclusive. Así que se nos volvía más complicado adquirir esta versión. Igualmente hice todo lo más complicado y adquirí esta versión. Este es Money in the Bank del 2013. Aquí está el diseño del disco. Pasamos al 2014, donde tenemos también la versión Blu-ray, pero propia o exclusiva del Reino Unido. No salió la versión Blu-ray en Norteamérica y tenemos tanto a Seth Rollins como a Roman Reigns y a John Cena ahí para lo que fue el Money in the Bank del 2014. Vean ustedes.
Y tuvimos, por ejemplo, a los Usos, ¿no es cierto? Tuvimos a Randy Orton también enfrascado en una batalla. Tuvimos a Kofi Kingston ejecutando sus clásicos lanzamientos y movidas arriesgadas. Tuvimos a Stardust, tuvimust a Goldust, en fin, bastante acción al respecto, ¿no? Un evento que también nos demostraba que estábamos ingresando ya a una nueva era, a una nueva época liderada de pronto por otros luchadores y quizás con otro que iba a aparecer menor tiempo aire dentro de la televisión y de la programación habitual de WWE. Vean ustedes, aquí está, Money in the Bank del 2014. Pasamos a Money in the Bank del 2015 con Dean Ambrose de portada. Él retaba por el título a Seth Rollins, quien venía de tener, o estaba, más bien dicho, dentro de un reinado largo de WWE como campeón, como cara de la empresa del lado de los heels. Tuvimos por el briefcase en Money in the Bank a Roman Reigns, a Neville, a Sheamus, a Randy Orton, a Kane, a Dolph Ziggler y a Kofi Kingston, ¿no? El campeón de los Estados Unidos en su United States Open Challenge, ¿no es cierto?, se enfrentaba al NXT Champion Kevin Owens, lucha muy pero muy recordada, que continuaba ese feudo iniciado en Elimination Chamber. Y luego de eso también teníamos que Seth Rollins, como les dije, frente al inestable Dean Ambrose, con un final bastante polémico y ha dado que hablar incluso hasta el día de hoy. Y también, obviamente, la versión Blu-ray exclusiva del Reino Unido. Y esa fue la que adquirí para aquel DVD, si el Blu-ray me da mejor resolución y aparte me da contenido exclusivo. Vean ustedes, esta es la portada del disco, similar justamente a la del cover, ¿no es cierto? Vean ustedes, con el insert promocionando el libro del 2016, con todo lo mejor del 2016, aparentemente, ¿no? Y pasamos al último Money in the Bank, ¿no es cierto?, hasta el momento, hasta esperar la edición del 2017 de este día domingo, y tenemos nada más y nada menos que, para mi entender, otro que es top contender a ser de lo mejor en cuanto a los Money in the Banks como pay-per-views. Miren esta portada de Shield a plenitud y de Shield cargando cada uno de sus ex integrantes el título máximo de la empresa. Tremendo show, muy buen desenlace, inesperado también, pero la gente terminó contenta, se llevó buenas memorias a casa y eso es lo más importante, que el evento dio mucho de qué hablar, pero por cuestiones positivas. Aquí tuvimos al Phenomenal One, AJ Styles, enfrentándose a John Cena. Este domingo lo tendremos participando del Money in the Bank 2017. Tuvimos a Seth Rollins enfrentándose a Roman Reigns, ¿no es cierto?, por el título máximo, la lucha de dinero en el banco, donde estuvo Chris Jericho, Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Dean Ambrose y Alberto del Río. Tremendos luchadores que se encontraron ahí, una de las mejores batallas por el briefcase que se dio. Y luego lo que sucedió más adelante al terminar el main event de la noche es lo que también contribuyó a que este evento sea declarado de lo mejor en cuanto se refiere a pay-per-views del 2016 y en la historia de los Money in the Bank como tal. Vean ustedes eso. Y otra de las cosas que ustedes no pueden perderse, y esto es un consejo que les doy como coleccionista, de coleccionista a coleccionistas, pues bueno, ¿por qué no también contar con todos los Money in the Banks que se han dado desde el primero hasta el 2013, donde fue Randy Orton el ganador? Ustedes lo pueden tener acá. Este es del maletín, versión Blu-ray, ¿no es cierto?, para que ustedes disfruten de todas las luchas en la mejor resolución posible. Todos los Money in the Bank matches con un listado de los ganadores. Esto es algo que no puede faltar en la colección de cada uno de ustedes. Sea que tengan, como yo, todos los pay-per-views por completo en DVDs o en Blu-rays a través de los años, o
que simplemente lo que quieran es ahorrar dinero, decir no voy a comprar del 2010 al 2013 y de paso me llevo desde el primer Money in the Bank match que hubo, entonces me compro esto. Es una compilación tremenda que va a servir para fortalecer su biblioteca de la mejor manera. Aquí tienen, por ejemplo, a Rob Van Dam también ahí, uno de los ganadores de uno de los Money in the Bank matches. Y vaya que lo supo utilizar y de la mejor manera. Así que bueno, Money in the Bank 2017, preparémonos para lo que se viene este domingo, todos atentos, le tengo fe a ese pay-per-view como lo dije en el video de las predicciones. Saludos y que la pasen bien.